El árbol de la amistad. En algún lugar del mundo, en un parque apartado de la bulliciosa ciudad, vivía una pequeña criatura llamada Flora. A diferencia de sus compañeras, que pasaban el día recolectando alimento y asegurándose de que el gran nido estuviera bien provisto, Flora prefería detenerse y observar el mundo a su alrededor. Mientras las demás hormigas se afanaban, Flora se sentaba bajo la sombra de un gran árbol, el más viejo del parque, observando las familias, las parejas que paseaban de la mano y los niños corriendo por el césped, llenos de alegría y vida. Flora nunca había comprendido del todo por qué sentía esa necesidad de detenerse. A menudo se preguntaba cómo sería vivir una vida diferente, una vida en la que no tuviera que estar siempre ocupada, en la que pudiera detenerse, disfrutar de las pequeñas cosas y, sobre todo, encontrar a alguien con quien compartir esos momentos. Era una hormiga solitaria, rodeada de miles de compañeras que, aunque la rodeaban físicamente, nunca parecían notar su presencia. A veces intentaba hablar con ellas, pero siempre estaban demasiado ocupadas, apuradas, siguiendo su ruta sin detenerse. Esta sensación de invisibilidad la consumía, haciéndola sentir como una pequeña isla en medio de un mar de rostros indiferentes. Un día, mientras Flora se encontraba sentada bajo su árbol favorito, vio a lo lejos a una anciana que caminaba lentamente hasta llegar a uno de los bancos cercanos. La mujer llevaba un sombrero de ala ancha y sostenía un libro gastado entre sus manos. Se sentó con un suspiro, como si el peso de los años y de la soledad la aplastara poco a poco. Flora, intrigada por la melancolía en el rostro de la anciana, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Con pasos cautelosos, Flora se acercó al banco donde estaba la mujer y la miró con timidez. A pesar de lo pequeña que era, sintió el impulso de hablarle, de hacerle compañía, aunque solo fuera por un momento. La anciana, para sorpresa de Flora, bajó la mirada y sonrió suavemente. ¿Puedo sentarme a tu lado?, preguntó Flora con una voz suave, casi temiendo ser rechazada. La anciana asintió, colocando su libro a un lado. «Claro que sí, pequeña amiga. Me encantaría tener compañía», respondió con una voz cálida y reconfortante, como si hubiese estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Así fue como comenzó una amistad inesperada. Flora y la anciana, que se llamaba Isabel, empezaron a encontrarse todos los días en el parque. Se sentaban juntas bajo el viejo árbol y hablaban durante horas. Isabel le contaba a Flora sobre su vida, sobre cómo sus hijos habían crecido y se habían marchado a vivir lejos, dejándola sola en una casa demasiado grande y vacía. Flora, a su vez, le contaba a Isabel sobre la soledad que sentía a pesar de estar rodeada de tantas compañeras. Entre risas y lágrimas, las dos compartían sus sueños, miedos y recuerdos. Con el paso del tiempo, Flora se dio cuenta de algo importante. Ya no se sentía sola. Isabel se había convertido en su amiga, alguien que la escuchaba, la valoraba y, sobre todo, la entendía. Bajo la sombra del viejo árbol, Flora había encontrado un hogar en el corazón de Isabel. Sin embargo, como todas las cosas buenas, aquel idilio estaba destinado a cambiar. Un día, Flora fue al parque, como siempre, pero Isabel no estaba allí. Flora la esperó durante horas, creyendo que tal vez había llegado tarde. Pero el sol comenzó a descender y la anciana nunca apareció. Preocupada, Flora decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Salió del parque y fue a buscar a Isabel. Sabía dónde vivía, pues Isabel le había contado muchas veces sobre su casa. Cuando llegó, el lugar estaba en silencio. En la puerta, colgado de un clavo oxidado, había un cartel que decía «Se vende». El corazón de Flora se encogió. «¿Se ha ido?», susurró para sí misma, con una sensación de vacío apoderándose de ella. Flora volvió al parque al día siguiente, con la esperanza de encontrar alguna señal de su amiga, pero Isabel no apareció.
Día tras día, Flora la esperó bajo el viejo árbol, pero la anciana nunca regresó. La soledad, esa vieja conocida, comenzó a rodearla una vez más, pero esta vez no era como antes. Ahora, Flora conocía lo que era la amistad, el calor de tener a alguien a su lado, y eso hacía que su ausencia fuera aún más dolorosa. Una tarde, mientras Flora estaba sentada bajo el árbol, observando el parque con tristeza, se dio cuenta de algo que había pasado por alto durante todo ese tiempo. A su alrededor había más personas solas, un hombre mayor sentado en un banco, mirando al horizonte sin ninguna expresión en su rostro, una pareja de ancianos caminando despacio, como si el peso de los años les estuviera robando la energía, una niña, sola en el arenero, moviendo la arena sin entusiasmo, como si esperara algo que nunca llegaría. Flora se levantó, respiró profundamente y con una sonrisa renovada decidió hacer algo diferente. Se acercó al hombre mayor que estaba sentado en el banco y le habló. ¿Puedo sentarme a tu lado?, preguntó, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a Isabel tiempo atrás. El hombre, sorprendido al principio, la miró con curiosidad, pero después de un momento, asintió y sonrió. Claro que sí, dijo. Me encantaría tener compañía. Desde ese día, Flora decidió que no dejaría que la soledad se apoderara de ella ni de aquellos que la rodeaban. Se convirtió en una compañera para las personas que, como Isabel, habían sido olvidadas o dejadas atrás. Día tras día, Flora visitaba el parque, buscando a quienes necesitaban una palabra amable, una sonrisa o simplemente alguien que los escuchara. Poco a poco, el parque dejó de ser un lugar solitario. Las personas comenzaron a encontrar consuelo en la compañía de Flora, y el viejo árbol, que había sido testigo de tantas historias, se convirtió en el símbolo de esperanza y amistad para todos los que lo visitaban. Flora había encontrado su propósito. No era solo una pequeña hormiga solitaria, sino una amiga, una confidente, una fuente de alegría para quienes más la necesitaban. Y aunque Isabel ya no estaba, Flora sabía que su amiga la había ayudado a descubrir algo mucho más grande que ella misma, el poder de la conexión humana. Con el tiempo, Flora se dio cuenta de que no podía eliminar toda la soledad del mundo, pero sí podía hacer una pequeña diferencia en la vida de quienes la rodeaban, y eso, para ella, era suficiente. La gran lección que Flora aprendió fue que la soledad, aunque dolorosa, no tiene que ser el final de la historia. A veces, la verdadera felicidad no viene de estar rodeado de gente, sino de conectar con aquellos que realmente importan, de abrir el corazón y ofrecer una mano amiga. Años después, el parque seguía siendo el hogar de muchas historias de amistad. El árbol bajo el que Flora e Isabel solían sentarse se había convertido en un lugar especial, conocido por todos como el árbol de los amigos. Era el lugar donde las personas se reunían para compartir sus vidas, reír, llorar y sobre todo, recordarse mutuamente que la amistad y la compañía siempre están al alcance de aquellos que están dispuestos a abrir su corazón. La historia de Flora, la pequeña hormiga que encontró su lugar en el mundo, seguía viva en los recuerdos de todos aquellos que habían sido tocados por su bondad, y aunque las estaciones pasaban y el tiempo continuaba su curso, el legado de Flora permanecía inquebrantable, recordando a todos que, en los momentos más oscuros, siempre hay luz en la compañía de un buen amigo. Así, Flora vivió su vida, no como una hormiga solitaria, sino como una amiga, una confidente, una compañera que había aprendido que, aunque no podemos cambiar el mundo por completo, podemos hacer que sea un lugar mejor, un acto de bondad a la vez. La moraleja de la historia es que la soledad no tiene que ser un destino inevitable. A través de la amistad y la apertura del corazón, podemos encontrar consuelo y compañía en los lugares más inesperados.
Al ofrecer una mano amiga y escuchar a quienes nos rodean, podemos transformar vidas y hacer que el mundo sea un lugar menos solitario. Las conexiones auténticas y el apoyo mutuo son la clave para vencer la soledad, y cada pequeño gesto de bondad puede marcar una gran diferencia en la vida de los demás. Si te ha gustado esta historia y te ha hecho reflexionar, te invito a que la compartas con tus amigos y familiares, y recuerda, si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Hasta la próxima.